Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este espacio que lo llamo el recordatorio, un espacio donde exploramos ideas expansivas para expandir el corazón y recordar que todo es posible, que somos puro potencial. El día de hoy te traigo un tema, además en este espacio que yo siento tan cerquita, o sea, acá yo, a diferencia de mi espacio de Instagram, puedo venir a contarte cosas que allá no hablo, ¿sabes? Y el tema de hoy es un tema que allá casi no toco, que casi no he tocado, y es cómo el Alzheimer ha sido una de mis grandes maestras. Cómo acompañar una persona con Alzheimer me ha traído tantas cosas, tantos regalos, tantas bendiciones que seguir callando, seguir guardándomelo, seguir dejándolo en el baúl de mis tesoros es no darle la posibilidad para que estos tesoros lleguen a más personas que estén padeciendo situaciones similares. Hoy voy a contarte mi story time con respecto a el camino recorrido desde que el Alzheimer tocó a la puerta de mi familia, especialmente a mi mamá, a mi madre. También las reflexiones, obviamente, que me han traído cada parte de esta historia que empezó hace aproximadamente 17 años atrás y que fue un camino que se sintió largo, realmente lo fue, la mitad de mi vida, pero absolutamente necesario. Y si me lo preguntan, no le cambiaría nada, no le cambiaría nada, porque hizo parte de la gran revolución de mi existencia de comprender y entender muchos códigos. Si pudiera nombrarlo en un gran código, y empiezo por allí, es que el camino de acompañar y ser cuidadora de una persona con Alzheimer me enseñó el camino a la rendición, es decir, el camino a renunciar a la resistencia interna a lo que ya es, no a lo que debería ser, no a lo que mi mente quisiera que fuera, sino a lo que es. Y eso requiere altas dosis de valentía y eso requiere altas dosis de amor y compasión. Así que si conoces a alguien que está viviendo por una situación en la cual es acompañante, es cuidadora o tiene un familiar o alguien muy cercano con Alzheimer, o si es tu caso, quédate para observar, escuchar, posibilitarte a abrirte a una visión mucho más expansiva de esto. Y además te llevo de mi mano a través de mi experiencia porque sé de lo que hablo, lo he vivido en carne propia. Una cosa es entender las cosas y otra cosa es dejarnos atravesar por ello. Por eso hoy desnudo mi corazón, hoy desnudo mi historia para ti, para mí, para nosotros y para todas aquellas personas que estén lidiando con la situación y no estén aceptándola. Vean que ahorita que me escuchaba decir que esto es un espacio y un episodio solo para las personas que han vivido esto, realmente, si te soy sincera, esto es un espacio para todas las personas que vemos como quienes están cercanas a nosotras, nuestros vínculos cambian, porque es que si hay algo que enseña el Alzheimer es que la impermanencia es lo único permanente. Entonces también, si a ti te cuesta como aceptar el cambio, este también es un episodio para ti. Bueno, y entonces ahora sí empiezo con mi amada story time. Y es que todo esto comenzó cuando yo era un adolescente, o sea, literalmente cuando empezaba a pasar por esta etapa de adolescencia, empieza mi mamá a presentar unos primeros síntomas que por el total desconocimiento de nuestro núcleo cercano, para nosotros era como algo, entre comillas, normal,
y lo que nos producía en nosotras y en nosotros era burlas, nos reíamos de ella. En mi caso me generaba muchísima vergüenza y muchísima rabia, porque en ella se empezó a presentar con movimientos involuntarios de la boca. Entonces ella hacía chasquidos con la boca y movía la lengua involuntariamente y empezó a hacerlo así. Y yo, en mi absoluta ignorancia, lo que creía era o que estaba llamando la atención o que había adquirido una nueva maña, y una maña horrible. Entonces mi forma como de lidiar con esto era sentirme avergonzada, y cuando tenía el tiempo de estar con ella en privado, con mucha rabia la regañaba, pero era por el absoluto desconocimiento. O sea, realmente se nos empieza a presentar de esta manera y nosotros no lo vimos como algo por qué preocuparnos. Otro de los síntomas también que se evidenciaba era su mirada perdida en ciertos momentos. Estábamos hablando y yo veía que perdía su mirada. También recuerdo cómo el último viaje que hicieron con mi padre fue al mar, fue a San Andrés, y hace como un año encontré un CD, sí, de una grabación del viaje al mar de ellos dos, como en esas épocas donde ella presentaba esos movimientos involuntarios, que todavía caminaba, que todavía podía viajar, ¿saben? Que todavía tenía un cierto grado de independencia, sí, tenía independencia todavía. Y yo veía ese video y observaba cómo mi mamá estaba mostrándonos evidentemente que algo estaba pasando, pero nosotros como que no entendíamos o no queríamos ver, o no sé, estábamos con ese desconocimiento, ¿saben? Y en ese video yo veía como mi mamá tenía una mirada perdida al mar, no una mirada de contemplación, sino una mirada de aturdimiento, como ¿yo qué estoy haciendo acá? Y cuando logré ver esto y luego caí en cuenta de sus miradas y de la forma en la cual ella empezaba a expresarse de aturdida, de no saber dónde está, ahí reconocí que mi mamá y su proceso había empezado hace mucho, pero no nos habíamos dado cuenta, porque no hay educación, o al menos en mi familia no había tal educación para saber cuándo alarmarnos porque alguien esté presentando una involución en su proceso cognitivo. Digamos que para nosotros no era tan evidente que a ella se le olvidaran las cosas, porque también lo veíamos como algo muy normal, como dónde dejé las llaves, o si me olvidó cuál era el apartamento de no sé qué, ¿saben? Como que lo veíamos también normal. Por eso mismo también no lo asociamos como con un deterioro cognitivo. Y vean que mientras escribía esto esta mañana, porque yo empecé a decir cuáles eran los puntos principales de esta historia para contárselas así como en orden cronológico, y mientras estaba yo escribiendo recibo una canalización de mi mamá, oigan, y mi madre me dice lo siguiente, porque lo escribí mientras escribía. Abro canalización, 2 puntos. Angelita, yo ya sabía. Mi depresión fue porque callé. Un médico me dijo que iba a llegar un momento donde iba a perder mi memoria, donde iba a perder mis funciones cognitivas, donde iba a perder mi movilidad porque yo tuve una ACV. Por eso dejé todo arreglado, por eso trabajaba tanto para disfrutarlo, por eso viajé a San Andrés. Cierro canalización. Y respecto a esta canalización tengo 2 cosas por decirles y contarles. Una es que mi madre tuvo muchos episodios de depresión y no entendíamos, o yo no entendía por qué, y cuando esta mañana escuché esto dije, claro, es que no debe ser fácil saber que gracias a esa ACV que tuviste, tu deterioro cognitivo cada vez va a ser más fuerte. Entendiendo también que ella fue una mujer demasiado inteligente, o sea, una memoria prodigiosa, una capacidad increíble en cuanto a inteligencia lógica, y fue muy bonito escuchar eso. Y lo segundo es que yo, haciendo papeles para unas vainas legales, encontré una historia clínica que por cosas de la vida encontré, porque tenía que encontrarla. Y ahí aparecía que ella había tenido un accidente cerebrovascular
A lo cual yo le dije, padre, mira, tú sabías esto, ninguno de los dos sabíamos, pero pues mi madre ya en ese momento había avanzado un montón en su enfermedad, que ya ahorita pues le seguiré contando, pero fue muy lindo haber escuchado esto porque si hay algo que también enseña a acompañar un proceso de Alzheimer, es que nuestra labor con nuestros vínculos es esa, acompañar. Y que cada alma, cada ser, escoge vivir unas situaciones que si a nosotros se nos parecen muy complejas, acompañarlas, imagínense lo que significa para estos seres vivir con ello. Entonces también nos invita a la compasión. Bien, seguimos con la story time. Vean, ustedes han visto ese meme que quién soy yo contando una historia, el inicio, el nudo y el desenlace. Yo soy el inicio. eh, Le salen 48 brazos al desenlace, luego otra vez retomo a la primera parte, así, amores, porque yo siento que la vida misma es así. Entonces, como que a mí relatar historias viene desde ahí. Entonces, bueno, seguimos con esto del story time. Nos habíamos quedado en que no era evidente para nosotros, pero que sí nos estaba mostrando ella cositas, como que habían situaciones, habían formas de ser que ya estaban expresando que había algo allí que estaba sucediendo. Y se hizo muy, muy evidente después de una situación que a ella le aconteció. Mi madre seguía trabajando, ella era funcional y también era independiente, entonces ella era abogada y cuando ejercía, ya ejercía con esos primeros síntomas de deterioro cognitivo y el caso es que en una de esas veces yo estaba en el colegio en 10º y me llaman a mí los profesores, me sacan de clase y me dicen, a tu madre le pasó algo, tienes que ir a los tribunales de Cundinamarca, que es un sitio que quedaba, ponle tú, a 10 minutos del colegio afortunadamente. Yo salgo, no me acuerdo cómo llegué, yo creo que llegué en taxi o algo así, y yo llego a estos sitios y lo que observo es un charco de sangre en el piso. O sea, eso fue una imagen súper choqueante. Yo la vi y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Ahí hablé con el celador y me cuenta cómo mi mamá pierde estabilidad, porque es que ese es otro de los síntomas que presenta una persona que está teniendo dificultad cognitiva. Pierden estabilidad. Entonces ella pierde estabilidad. Los tribunales, no sé si tú has pasado por ahí, si vives en Bogotá, hay muchas escaleras. Mi mamá se resbala justo en la primera y cae rodando, ponle tú por 15 escalones, siento yo, y lo que yo encuentro es eso, y me dice, y fue grave, y está en la clínica Colombia, ya se la llevaron, vaya allá. Cuando yo llego allá encuentro a mi mamá pues en una condición compleja. Evidentemente ella estaba como, abría los ojos, hablaba, ¿no? Como en un primer momento se vería que no pasó nada, pero a partir de esa caída fue el acelere de su enfermedad, que no es un Alzheimer. Le pongo Alzheimer que es como más fácil para la gente, es más fácil entender la palabra Alzheimer que la palabra demencia, pero ella generó una demencia, un tipo de demencia. Alzheimer es un tipo de demencia. Y este tipo de demencia, lo que le estaba trayendo era que en algún momento su función cognitiva y de memoria se iba a ir y también la forma en la cual ella se iba a comunicar, se le iban a olvidar las palabras. Y allí fue que se aceleró demasiado el proceso, o sea, yo siento que ahí como que en un año ella ya, empezó súper aceleradamente ese proceso de demencia y fue a partir de ese accidente como que la vida le dijo, ok, ya, ríndase, de rendición, ¿no? Y a mí también como vea lo que está sucediendo. Y a partir de allí empiezan una serie de circunstancias donde constantemente se presentaba el deterioro de mi madre y mi resistencia a su deterioro. Recuerdo que pasaron varias cosas, entre ellas, justo cuando mi madre empieza a ser consciente además y a observar cómo estaba cambiando en ella esto de no acordarse, no recordar dónde estaba espacialmente,
al mismo tiempo que empieza esta parte difícil, que es como la parte en la cual la persona se pone como con más rabia porque no, también empieza un proceso de aceptamiento para esta persona, ¿no? Esa aceptación tanto para quien acompaña como para quien está viendo el proceso. Y recuerdo que allí, en ese momento y en esa etapa difícil de las primeras etapas, muere mi tía, la hermana de ella, la hermana más querida. Y mi mamá, cada vez que recordaba o cada vez que escuchaba que mi tía había muerto, lo vivía como si fuera la primera vez que lo escuchaba. Aproximadamente fueron, siento yo, 6 meses, o se sintió así, donde ella, cada vez que escuchaba que había muerto su hermana Ruth, cada vez que lo volvía a sentir, era como si fuera la primera vez. Entonces fue un momento también muy difícil, tanto para ella, porque recordaba como si fuera la primera vez que le decían la noticia, y para nosotros también no saber cómo acompañarla. Ahí empezamos a asistir con ella donde un psiquiatra y un neurólogo. Y recuerdo que llegamos donde un neurólogo, que el neurólogo nos empezó, bueno, empezó a mí porque yo ingresaba con ella, me empezó a explicar de qué manera iba a acontecer su enfermedad. Y recuerdo que muy fríamente el doctor me empezó a explicar en términos médicos qué era lo que sucedía y por qué el tamaño del cerebro de mi madre era distinto al tamaño normal, porque sus lóbulos derecho e izquierdo, especialmente el derecho, al lado, estaba muy disminuido con respecto a un cerebro normal. Lo que él me decía era que justo estaba tocando su parte de la memoria a corto plazo y también su capacidad de lenguaje y también su capacidad de movilidad y de deglución. O sea, en términos como prácticos, me decía que a ella se le iba a olvidar hablar y eventualmente después se le iba a olvidar comer. Recuerdo que el médico me dijo esto y yo no lo podía creer, me parecía increíble y no pude como contener mis lágrimas porque de quien estaba hablando era de mi mamá, de quien estaba hablando era de esa mujer que estaba ahí sentada, que también escuchaba esto y que el deterioro neurológico cada vez era más evidente, pero yo me resistía a creerlo, no lo podía creer y salí brava también con el médico, salí dolida porque no es fácil ni sencillo recibir esta clase de información, especialmente de seres que amas y seres tan cercanos. Otra cosa importante que también ayudó a esta resistencia al cambio que yo experimentaba era que había en mí una cruel comparación con las personas de mi edad. En ese instante yo estaba en la universidad, estaba en una vida universitaria donde todas mis amigas tenían la posibilidad de salir, a rumbear, de tener como espacios de eso, de encontrarse, y yo sentía que la vida era injusta conmigo, ¿saben? Y además yo no quería ser cuidadora por lo mismo, pero igual me sentía víctima de las circunstancias, porque a mí, joven, tengo que vivir esta situación con mi madre y porque nadie más observo yo a mi alrededor que vivo situaciones complejas. La cruel comparación. Esta cruel comparación que te muestra y te dice es que a todo el mundo le toca más fácil que a mí. Y de una u otra manera esto también ayudó y reforzó la idea de yo no querer un cambio y estar muy brava con el mundo y estar especialmente muy molesta con mi mamá. Y esa molestia con mi mamá se reflejaba en la forma en la cual yo me comunicaba con ella. Entonces a ella, como el médico me había dicho, se le empiezan a olvidar las palabras, se le empieza a olvidar coger una cuchara, lo que él me hablaba de movilidad. Se le empieza a olvidar dónde está ubicada espacialmente. Se le empieza también a olvidar su control de esfínteres, o bueno, a nivel fisiológico no tenía control de esfínteres. También empieza a olvidar nombres, empieza a olvidar quién es su hija, empieza a olvidar de vez en cuando quién es su esposo.
Y eso me empezó a mí a romper el corazón y yo le decía a mi mamá como, yo me llamo Ángela, y me acuerdo que le gritaba y entre más le gritaba, peor su reacción porque yo no quería entender. Yo todavía me seguía sintiendo víctima de un proceso. Y desde ese lugar no me estaba haciendo bien a mí ni bien a ella. Porque una de las cosas que tenemos los cuidadores es que precisamos primero darnos una buena calidad de vida a nosotras, a nosotros, para desde allí poder brindarle buena calidad de vida, sincera, sin rencor, sin resentimiento a la persona que cuidamos. Yo en ese instante no era cuidadora, yo en ese instante simplemente estaba como acompañante y además como hija de una persona con Alzheimer, pero igual también no le estaba dando buena calidad de vida, no era su grupo de apoyo y lo que hacía era hacerle la vida mucho más difícil de lo que por sí siento que ya es tener una enfermedad así. Y también gracias a mi experiencia y a las personas cercanas que he visto que acompañan o que son cuidadoras o que tienen a alguien en la familia con una demencia, observo que estas personas siempre están como en el cuarto de San Alejo, en el cuarto del olvido. No se habla de estas personas y cuando se habla en secretismo y cuando se habla desde solamente lo que se observa y no de todo lo que conlleva cuidar a alguien, a una persona con Alzheimer. Es un montón, sobre todo en las primeras etapas, porque las primeras etapas son las etapas donde la persona genera y muestra agresividad, porque tiene rabia, no entiende por qué le está pasando eso, no comprende por qué todo el mundo le lleva a la contraria, y esa rabia se expresa en agresividad. Y cuando tú no has conocido, o al menos como me pasó a mí y como he visto que le pasa a las personas también a mi alrededor, que no hemos conocido tales grados de agresividad en nuestros seres amados, es muy, muy difícil. Y no reaccionar desde la agresividad también es muy difícil. Y esas partes, esos momentos, lo que hacen es que permeen y rompan la relación y dejemos de hablar de esto. Es como eso de no se habla de Bruno, no se habla de Bruno, no se habla de la persona que tiene Alzheimer, no se habla de la persona que tiene demencia. Cuando se sale con estas personas a almorzar, y es que yo estaba allí, por eso te lo digo de primera mano, y también porque he observado familias que llevan a sus seres amados con demencia, lo que hacemos es esconder esa condición, porque nos da vergüenza, y la escondemos tratando de hacer que todo está muy bien, y la escondemos también sintiendo vergüenza por la persona y diciéndole, no, pero es que tú sabes comer, cuando la persona antes está en un sitio así, o sea, ¿saben? Y escondemos y escondemos y escondemos porque nos da vergüenza. Pero esa vergüenza no tiene nada que ver con que sintamos rabia, sino más bien porque queremos proteger a ese ser amado. Porque nos da miedo que alguien se burle de esa persona. Porque nos da miedo que alguien pueda llegar a dañar a esa persona y dañarnos de paso a nosotras y a nosotros. Porque es una situación supremamente vulnerable. Y nos da miedo aceptar esa vulnerabilidad, abrazar esa vulnerabilidad, porque aún hemos creído que cuando nos ponemos carcasas no vamos a salir dañadas y dañados en el mundo. Pero oigan, uno de los aprendizajes, y eso que no llega a aprendizajes, pero empiezo por o quiero decirlo en este instante, es que cuando yo acepté la enfermedad de mi mamá, cuando yo salía a los almuerzos, a sitios públicos, con la aceptación de la enfermedad y la condición de mi mamá, dejé de pelear con el mundo y dejé de pelear con ella. Porque es que mi mamá no era la que tenía que esconder. Yo no era la que tenía que no incomodar a las personas con una cosa que hace parte de una condición que ella no puede controlar. Es el mundo que precisa empezar a darle lugar a estos seres y a normalizar que existen muchas condiciones de enfermedad mental que precisan salir al público. Y simplemente ser sostenidas no desde el juzgar, sino desde el, ok, esto es un lugar seguro también para ti. Precisamos aprender a ser lugares seguros para todas las condiciones distintas a nuestra condición, porque ese es el miedo.
Y por eso escondemos tanto, porque nos da miedo salir heridas y que salgan heridos o heridas nuestros seres amados. Otra cosa que también he observado en estos espacios o de las personas que tenemos familiares con alguna demencia es que la gente se aleja. Las personas se alejan porque, y ahí viene otro aprendizaje, y es que hemos creído que las relaciones solamente se dan de una manera. Hemos creído que las relaciones tienen que darse cuando ambas personas están en los mismos espacios y cuando compartes todo el tiempo. Y si no puedes compartir con las personas a sus ritmos y a sus tiempos, como que dejas de ser valioso para una relación. Y así lo he observado yo con estos procesos de demencia que me lo han mostrado muy claro. Y es que mi madre, por ejemplo, tenía un gran núcleo familiar y muy pocas personas venían a visitarla porque decían que para qué, que porque ella no se acordaba, que porque ella iba constantemente a preguntarles y a repetirles y hacerles la misma pregunta 48 veces y que para qué. Y vean que el gran regalo que me dio esta enfermedad es replantearme quiénes son mis amistades y quiénes son mis vínculos y desde dónde yo me quiero vincular. Yo no quiero vincularme con alguien que esté conmigo simplemente porque le estoy dando algo y cuando no le sirva no esté. ¿Saben? Porque realmente cuando nos vinculamos con las personas o cuando se viene a visitar a mi mamá o cuando yo voy a visitar a alguien con demencia, no lo hago porque quiera que me reconozca, quiera que diga quién soy yo, sino porque quiero ir a visitarle y saber cómo está, punto, se acabó. Quiero ir, así me responda 48 veces, quiero ir a estar para esta persona. Porque hay como una creencia muy errónea y es que creemos que porque la persona olvida a corto plazo, no sabe ni es consciente de lo que está sucediendo. Puede que después no se vaya a acordar que tú fuiste a visitarle, a visitarla, pero sí que está presente y sí que su alma sabe y reconoce y sí que tiene momentos de gratitud y dicha cuando tú vas a estar con este ser. Y eso es lo que cuenta en la vida, no que tanto nos acordamos, no que tanto se queda guardado en la memoria, ¿saben? Sino que tanto y de qué manera lo hicimos realmente porque deseábamos estar simplemente en presencia para la otra persona. Y ahí me viene a la mente la gran amiga de mi mamá. Oigan, es que eso ha sido también un aprendizaje precioso. Dolly fue la mejor amiga de mi mamá. Y es un fue porque ya no tienen pues el vínculo terrenal. Mi madre trasciende, Dolly todavía vive, pero Dolly ha acompañado a mi mamá, se han acompañado desde que ellas estaban en el colegio y Dolly venía a visitarla, así Esthercita no se acordara de ella y venía a darle dulces sin azúcar y venía a hacer el rosario con ella y venía así Esther no le correspondiera. Y eso es tan precioso, porque es que gracias a eso yo también decía, juepucha, ¿qué vínculos tengo yo donde a mí se me olvide la memoria para quién o quién va a estar ahí conmigo, ¿no? ¿Quién realmente es mi amiga? ¿Quién realmente es mi amigo? Y eso le agradezco profundamente también a esa enfermedad. Escojamos esos vínculos donde podamos sentirnos seguros de poder experimentar, pasar por todo lo que queramos y pasemos porque somos humanas y humanos, porque no siempre estamos bien, porque no siempre estamos dispuestos a estar hablando, pues como relacionándonos todo el tiempo porque somos humanas y humanos. Y qué lindo podernos acompañar de personas que entiendan tu humanidad y que además estén allí para ti, así como tú estás allí para ellas. Y ese gran regalo es el que me ha permitido ahora cultivar unas amistades, oigan, que podría equiparar con Dolly, la verdad. Y ese también es un regalo, y esto también te lo digo a ti, si tienes un familiar cercano, si conoces a alguien cercano que esté en proceso de demencia, visítale, no tengas miedo, así sientas y observes que no se va a acordar de ti, es que no lo estás haciendo por ti, no lo estás haciendo por ti,
Estás haciéndolo por un ustedes, por un cultivar ustedes. Vuelvo a la story time. Entonces nos habíamos quedado en que yo estaba en la universidad y para mí era como complejo aceptarlo porque me comparaba. Y en ese orden de ideas empezó como mi búsqueda espiritual por lo mismo, como, ok, preciso empezar a hacerme cargo de esto que estoy sintiendo. Y a través de esta búsqueda espiritual llegó a mí a la par con registros akáshicos y viene la cosa más preciosa y por eso yo amo profundamente la herramienta de registros, por eso yo amo profundamente las lecturas, por eso amo profundamente caminar esa información, porque a mí lo que me trajo esta lectura fue mis guías diciéndome, deja de regañar, deja de estarle gritando a tu mamá. Y lo segundo es, como tu mamá es maestra del amor, cada vez que te veas en esa, pregúntate qué haría el amor. ¿Qué haría el amor? ¿Qué haría el amor? Y te vas a dar cuenta que el amor no haría ni tomaría acciones como las que estás tomando. Y fue tan precioso, porque es que gracias a esto empezó otro caminar mío. No fue tan fácil al principio, pero sí que fue provechoso y sí que fue precioso tanto para ella como para mí, porque empezamos a tener una relación mucho más tranquila. Allí, quien estaba siendo cuidadora de mi mamá decide dejar de hacerlo porque ser cuidadora de una persona con Alzheimer no es sencillo y quedo yo al cuidado de ella. Y fue como aproximadamente los últimos 5 años, 6 años, yo siendo 100% cuidadora de ella. La escuela más, preciosa, intensa, llena de emocionalidad y llena de tanto oro, que quiero traerles a continuación los puntos de los cuales aprendí. Y esto no solamente es para personas que tienen Alzheimer, ¿sabes? O acompañar a personas que tienen Alzheimer. Esto fue un aprendizaje que tuve gracias a esta situación. Pero están puestos estos puntos, esos aprendizajes para la vida misma. Si a ti te da miedo el cambio, si a ti te cuesta todavía aceptar esta impermanencia, estos puntos y este aprendizaje y estos insights van a ser supremamente preciosos y llenos de información potencial. Y te los quiero regalar hoy y quiero compartirlos contigo y por eso aquí van. El primer aprendizaje es que la persona escoge sus caminos. Hay un libro que se llama El plan de tu alma y cuando yo lo leí fue como, wow, me explotó la cabeza y me habilitó a abrir mi mente a otras formas de observación de qué escogemos. Y una de las maneras de honrar lo que la otra alma escoge es a través de la confianza absoluta de saber que por algo esa persona escogió esa situación y que nuestra labor como acompañantes es simplemente eso, acompañar. Acompañar sin padecer. Estar allí para lo que la otra persona precise y honrar ese vínculo de corazón a corazón. Honrar el amor que hay entre estos vínculos. El segundo aprendizaje es que la vida es un entrenamiento constante de desapego. Quizás has escuchado esta frase clichésuda que habla que absolutamente nada nos llevamos a la muerte y realmente lo que nos prepara a la muerte es a que cuando llegue ese momento crucial donde nos desapegamos de absolutamente todo, no sea desde un lugar de sufrimiento, sino desde aceptación, porque es que realmente nada nos llevamos. Y cuando empezamos a desapegarnos de nuestra personalidad, a desapegarnos de las personalidades de los otros seres, a desapegarnos de las circunstancias y empezamos a abrazar, a aceptar radicalmente lo que es, empezamos a vivir una vida mucho más tranquila porque eventualmente todo lo que conocemos va a dejar de ser para nosotras, para nosotros. Así que este es un entrenamiento constante. Vivir es un entrenamiento constante en no aferrarse,
sino sí disfrutar y disfrutar un montón. Disfrutar el hoy. Y ese es el tercer aprendizaje. Realmente disfrutar el hoy, lo que se tiene hoy. Lo que está mostrándose hoy. Y esto yo lo vi muy, muy claro con la enfermedad de Alzheimer de mi madre. Como su deterioro cognitivo era tan evidente, yo observaba que un día hablaba y al siguiente día me decía una palabra menos y el siguiente día podía coger menos la cuchara y el siguiente día ya no podía caminar tan fácil y el siguiente día olvidaba el nombre de la gata y así. O sea, el deterioro era muy evidente y lo que me mostraba era como si tú sigues peleando porque el día de hoy no cogió la cuchara, mañana que no sea capaz ni siquiera de levantar la mano, ¿qué vas a hacer? ¿Desde dónde vas a estar? ¿Vas a estar sufriendo constantemente o vas a estar abrazando lo que está haciendo para ti hoy? Eso fue tan precioso porque es que yo peleaba mucho por eso, porque no era como yo quería que estuviera haciendo. Y cuando observaba que cada vez el deterioro era más grande, más me frustraba y más me frustraba un camino lleno de frustración, en vez de un camino lleno de observación por lo que ya está haciendo y de agradecimiento porque la vida aún se estaba expresando a través de sus ojos. El cuarto aprendizaje tiene que ver con esto que acabo de hablarles de los ojos y es que precisamente una de ustedes me escribió a mi inbox privado contándome que estaba viviendo, pasando por una situación de un familiar cercano con Alzheimer y que le preocupaba mucho que cuando veía a esta persona y veía su mirada era como si fuera una mirada sin alma. Y lo que yo observé con mi mamá es que claro que sí hay alma. El alma no se va del cuerpo. Es más, lo último que se va es el alma. Entonces, si realmente te preocupa eso, no te preocupes por eso. El alma está. Lo que sucede es que la demencia, como su nombre lo dice, es de fuera, mencia, mente, fuera de la mente. Estás fuera de la mente y fuera de la mente es no tener personalidad, no tener como ese ego allí. Y cuando se está fuera de la mente, se está desde otro nivel, desde otro lugar, más no es que no tenga alma. Y saben a mí que me ayuda a recordar esto, la mirada de mi mamá. Si bien a veces tenía una mirada muy perdida, el lenguaje que desarrollamos con ella fue un lenguaje donde yo sabía que ella me amaba sin necesidad que me lo dijera, con unas miraditas chiquiticas que se le escapaban. Y yo sí no escatimaba en decirle que la amaba y en darle piquitos, porque independientemente que yo observara que no fuera, entre comillas, correspondido, cierro comillas, veía que era correspondido desde otros lugares, desde donde ella podía, desde los lugares que eran posibles para ella. Entonces es empezar a observar cuál es el lenguaje del amor de esta persona, de qué manera te lo está expresando y empezar allí a ver cuál es su forma única de expresión y empezar a entender que en serio el alma no se va, o sea, el alma todavía está. Y cuando un alma todavía está, todavía se puede tocar un alma. Y tocar un alma es yendo a recordarle a esa persona, a ese cuerpo que está allí, a través de tu presencia, a través de tus palabras, a través de tu escucha, a través de simplemente acompañarla a mirar al infinito, a recordarle que es importante, vale, y todavía si está en tierra es porque todavía ha escogido seguir estando allí. No es para dejarla de lado, es para estarla acompañando, para darle espacios, lugares, cuida. El siguiente aprendizaje, creo que es el 5, es compasión, amor y misericordia. O sea, si yo estuviera en el lugar de este ser que está padeciendo esta enfermedad, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que me hablaran? Me gustaría que simplemente estuvieran allí para mí, o me gustaría que me regañaran, o me gustaría que me hicieran sentir más confundida, o me gustaría que me llevaran la cuerda simplemente para estar más tranquila. Y eso es algo que también yo aprendí después, mucho después. Yo al principio peleaba, ¿cómo no es posible que te aprendas y te acuerdes de esto? Ya después simplemente recuerdo que nos reíamos por las cosas con las que salía y le seguíamos la cuerda y nos hacíamos la vida mucho más sencilla y
así de esa manera siento que la calidad de vida de todas y todos los involucrados se mejoró un montón, porque sí puede ser un proceso que nos saque sonrisas y que nos riamos de las cosas con las que sale. Yo me acuerdo que mi madre nos salía siempre con una historia que ella la decía en voz alta y decía que cuando ella era gallo, que no era ni gallina ni no sé qué, bueno, se inventaban unas historias chistosísimas y siempre llegamos a decirle qué es lo que tú decías, que tú ya no eras gallina y bueno, como que le seguíamos la cuerda porque igual ya era muy poco lo que podía hablar y para mí que me dijera que no era gallo ni gallina era un tesoro, entonces como que incentivar lo que para ellos todavía les gusta hablar, lo que para ellos todavía pueden hacer, precioso y qué poderoso poder acompañarles desde ahí, no es del deber ser, tienes que hacer esto, sino hasta dónde llegas y ven y te acompaño desde hasta dónde llegas, desde allí. Otro de los aprendizajes es sentirlo todo como camino de expansión. O sea, si yo siento rabia, no digo, no puedo sentir rabia. No, porque estoy sintiendo rabia y la siento. Ay, me da rabia que esto se salga de mis manos, me da rabia reaccionar así, me da rabia, lo que sea. Y siempre, siempre, siempre te invito a observar como, listo, ya sentí, ahora que está detrás de la rabia, dolor. Ejemplo, me duele ver a mi mamá así. ¿Y qué está detrás de ese dolor? Amor. Como amo tanto a mi madre, me duele verla en esas circunstancias. Y así con cada una de las emociones que normalmente se presentan en estos procesos, que está la emoción del miedo constante a quién sabe qué va a pasar y ahora qué va a pasar. Está la emoción de la rabia, el enojo. Está la emoción de la sorpresa y como esta sorpresa de están pasando cambios constantemente y las situaciones y las necesidades de esta persona y de mí misma van cambiando. Y también otra de las emociones que aparece es el asco, porque aprendes también a vivir en unas situaciones donde se muestra la animalidad del ser humano. Como no hay mente, ya no hay un deber ser y se expresa de otra manera la humanidad. Se expresa un montón en la animalidad. Entonces como todas estas emociones nos llevan a algo y siempre la raíz es el amor. Otro aprendizaje es si estás pasando por esta situación, eres suficientemente capaz de atravesarla. O sea, oigan, si algo yo he aprendido en mi vida es que todas las situaciones que se me presentan, por más difíciles que sean, siempre voy a poder encararlas, siempre voy a poder caminarlas, siempre voy a poder atravesarlas, porque es que yo no soy responsable de lo que me pasa. O sea, hay cosas que se me salen de control, no de todo lo que me pasa, hay vainas que yo soy súper responsable, sí, total, pero hay cosas que se me salen, como por ejemplo la enfermedad de mi mamá. Yo pues simplemente me llegó me tocó el Alzheimer a la puerta de la casa y mi responsabilidad es mi reacción con esto, con este nuevo invitado, es mi reacción. Eso es lo que yo controlo, cómo reacciono a estos momentos inesperados. Y esto es muy precioso porque es que cuando aprendemos que desde allí somos responsables, empezamos a acompañar desde un lugar tan libertario, ya no queriendo salvar a la otra persona, sino entendiendo y comprendiendo y reconociendo que la única persona que podemos salvar es a nosotras, que podemos abrazar y decir, juepucha, está supremamente complejo y vas a poder controlar esto que estás sintiendo para dejar de sufrir y empezar a fluir con esta vaina. Eres tú, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No dejarle la responsabilidad a la otra persona. No seguir en papel de víctima, porque el victimismo no nos permite salir del sufrimiento. En serio, el victimismo no nos permite salir del sufrimiento. Y vivir una vida llena de sufrimiento es, para mí, desperdiciar un montón de cosas preciosas que coexisten, que también se presentan al mismo tiempo y que nos ayudan también a ser muy resilientes. La mujer en la que yo me he convertido hoy, la mujer que está llena de confianza, de intuición, también que puede observar a la otra persona desde la compasión, la mujer que muchas veces
la veo reaccionando de maneras preciosas cuando ve personas fuera con Alzheimer o con situaciones complejas de enfermedad y que pueda abrir su corazón y decir, ven, tú precisas de que yo sea un lugar seguro para ti. Ser un lugar seguro para estas personas es simplemente mirarlas como otro humano más, sin juzgar, sin también repeler o evadir, sino simplemente como otro ser humano más. Y esto es lo que me lleva a decir que una de las cosas más retadoras y también más movilizadoras y más expansivas fue la maestría del Alzheimer, que me recuerda la impermanencia de la vida, que me recuerda no dar por hecho absolutamente nada, porque lo que yo creo hoy que es normal puede que mañana no lo sea y mañana puedo estar llorando porque no disfruté o no fui absolutamente consciente de todo lo que había en ese instante. Entonces, para super traerlo al cuerpo y volver ejercicio toda esta información en este instante que me escuchas, vamos a llevar la atención a lo que estás observando en este momento, donde estés. Y vas a enumerar en tu mente 5 cosas que estás viendo y por las cuales agradeces. Ejemplo, yo agradezco por tener este micrófono, este computador, por tener una vida, por tener un techo y por tener un agua aromática. ¿Tú por qué agradeces? Obsérvalas. Ahora vas a agradecer 4 cosas que estés escuchando en este instante. 4 sonidos. ¿Qué sonidos escuchas y por cuáles de esos agradeces? Ejemplo, yo lo hago contigo. Agradezco por estar escuchando mi voz y sentirme a gusto con ella. Agradezco que desde acá escucho que mi padre está viendo un partido de fútbol. Eso significa que está bien y que está en casa. Escucho también los carros allá afuera y agradezco vivir en una ciudad donde puedo transportarme fácilmente. Y agradezco a mi gata, que la escucho por allá moverse, por su vitalidad y recordarme la vitalidad misma que tengo. Vas a llevar ahora la atención a 2 olores que hayan presentes, por los cuales quieras agradecer. Ejemplo, yo tengo un incienso de miel, te lo recomiendo, o sea, si te gustan los olores dulces, el incienso de miel es un hit. Y como es tan fuerte el incienso de miel, no me alcanza como a sentir más olores, entonces voy a llevar mi mano hacia mi nariz y agradezco el olor de mi piel, agradezco mi propio olor, porque me recuerda que aquí estoy aún viva. Y por último, vamos a llevar la atención a un sabor. Si tienes algún sabor en tu boca o si quieres traer a tu memoria una de tus comidas favoritas que puedas saborear en tu boca, trae esa memoria y saboréala y agradece, porque puedes tener la oportunidad de tener y de comer y de saborear. Yo, por ejemplo, traigo unas fresas con crema que me las estoy saboreando, uno de mis postres favoritos de la vida. Y este pequeño ejercicio es un ejercicio que lo puedes hacer en cualquier lado, en cualquier momento, en cualquier instante, donde sientas que estás muy abrumada, abrumado. Trae este ejercicio. A mí este ejercicio me llegó como un ejercicio para la ansiedad. Cada vez que me siento ansiosa, es decir, exceso de futuro, y preciso volver al presente y reconocer toda la belleza que habita en mí y en mi presente, traigo este ejercicio de 5, 4, 3, 2, 1 y vuelvo a mi centro. Es súper sencillo, es puro mindfulness. Y eso es lo que nos regala esta enfermedad donde en algún momento lo único que las personas viven, las personas con demencia, es su presente. No existe un pasado, no existe un futuro. Son maestros, maestras de vivir en el constante presente. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por quedarte a escuchar hasta acá. Deseo de todo corazón
que la vida te siga llenando de belleza, de expansión, de valentía, de la capacidad de ver todas las cosas que nos acontecen desde otros ángulos para hacernos nuestras vidas mucho más llevaderas, mucho más expansivas, mucho más deliciosas, muchísimo, muchísimo más nuestras, recordando que siempre, siempre, siempre nuestra visión es la que crea el mundo exterior. Te abrazo y nos encontramos en una próxima ocasión.